Yo soy Carlos Izcura de Cornamusa y voy a presentar TIM, que es un distribuidor de componentes electrotécnicos en Polonia. Y bueno, esta idea surge de Alejandro Díaz, que hizo un screener y lo puso en Twitter. No sé que está por aquí Alejandro Díaz, no sé quién es. Vale, bueno, si sale mal es su culpa. Eh, bueno, y bueno, y me gusta la idea porque va en una línea que ha salido bastante bien en Cornamusa, que es la de comprar empresas con modelos de negocio de alta calidad fuera de Estados Unidos y Europa desarrollada, pero de alguna forma que tengan cierta un equivalente pues en Estados Unidos o Europa. Además de eso, llegar pronto, porque al final el precio va a subir y la valoración va a subir. Entonces es importante comprar barato. Y finalmente, el tercer punto es hacer el trabajo. Por ejemplo, TIM al final publica todo en polaco. Sí que tiene unos PowerPoints en inglés, pero bueno, y sí que va hacia el futuro publicar más y más en inglés, pero no deja de ser una empresa donde hay que traducir todos los documentos o los propios... La empresa hace vídeos también de sus resultados y los propios vídeos hay que pues transcribirlos en polaco, traducirlos a inglés, etcétera. Entonces, pues bueno, tiene su complicación. Pero bueno, me cuadra que trabajando así pues se puedan encontrar oportunidades. Entonces, vamos a hablar de dos empresas aquí. TIM es el distribuidor, 3LP es una empresa que iba a salir a cotizar, pero al final, pues bueno, el mercado está un poco revuelto y no va a salir, pero es importante dividir. TIM sería el mayor distribuidor de productos electrotécnicos en Polonia. Es una empresa transaccional, con un tamaño de pedido de entre 20 y 2.000 euros. Y la diferenciación de todo distribuidor al final es tener la gama más amplia posible de productos y así poder rotar ese inventario, ¿no? Porque o sea, al final se producen ventajas de escala donde el que es mayor más puede rotar el inventario, más catálogo, puede tener un catálogo más amplio, de forma que, bueno, en otros países estos sectores tienden a concentrar. Entonces, aún así, lo malo es que sus ventas están expuestas a ciertas variables económicas, como el PMI o la inflación a los productores. Y un poco la particularidad de este asunto es que TIM no emplea CAPEX o leases, que es lo que subcontrata a 3LP, ¿vale? Lo trataremos un poco más, pero bueno, es el único capital tangible empleado es el circulante neto. Y bueno, eso va a ser importante. Y las comparables internacionales son RS Group, antes llamado Electrocomponents, Grainger o Monotaro en Japón. 3LP es una empresa de logística e-commerce para mid-market, o sea, para empresas pequeñas. Sus ingresos son recurrentes, pero expuestos a sus clientes. Luego vamos a ver cómo de expuestos están y con contratos multianuales. El 51% de las ventas están relacionadas con TIM y no se consolidan, ¿no? Porque es un coste para TIM, es unas ventas para 3LP. Entonces, bueno, esas ventas no se consolidan, el beneficio sí, o sea, el beneficio total está bien, pero las ventas no. Es un modelo de negocio que requiere CAPEX inicial, pero el CAPEX de mantenimiento es bajo. Y ahora, con el tema del IFRS 16, pues bueno, los leases también son un gasto muy notable y digamos que las compañías más importantes o comparables son GXO, Wincanton o Clipper, pero bueno, la más GXO porque ha sido la spin-off de XPO y esa es claramente la más representativa. Entonces, el resumen del caso de inversión sería: TIM es el principal distribuidor para negocios de productos electrotécnicos en Polonia. La compañía pivotó de tener filiales locales a distribución centralizada y, bueno, junto a ello creó a 3LP. TIM Distribución es un negocio local que podrá crecer por años, a la vez que pues, mejora el mix de clientes, expande categorías, como ya veremos. 3LP espera triplicar sus metros cuadrados gestionados en 2 años, lo que derivará en crecimiento de doble dígito alto por muchos años. Durante los últimos 5 años estos dos segmentos se han consolidado, bueno, ocultando ciertas características de los negocios. Y bueno, el fundador y equipo directivo son competentes, están alineados pues, lejos de lo que se podría esperar de una microcap polaca. Al final da dividendo, es el 50% del beneficio y no acumula ninguna caja en el balance, lo cual es muy positivo. Y bueno, pues es una compañía que con sus características pues creo que no debería estar al precio que ya está. Yo la compré más cara. A mí comprar compañías a 5 veces beneficios no me suele gustar mucho porque siempre se teme que sea más cíclico de lo que se espera o algo, pero bueno, eso es lo que tenemos.
Entonces, bueno, una descripción rápida. La página de Team es la misma página que sería de RS en España o cualquier otro distribuidor y lo que tiene detrás es un almacén más o menos robotizado donde se, bueno, se da servicio a esos pedidos. Vale, entonces, Team era una empresa similar a los competidores en 2014, bueno, pues muy dependiente de los KPIs, de precio del cobre, PIB, etcétera, y tenía 34 filiales, pero sin que hubiese ningún problema importante, decidieron pues quitar todas las filiales y poner una distribución centralizada y más centrado en lo que es el e-commerce industrial. Entonces, bueno, eso llevó a tener beneficios, el margen operativo cayó a un menos 5% y fue un periodo bastante traumático del que ya se ha salido. La compañía tiene unas spin-offs pasadas, no muy exitosas, la verdad, y luego, pues, hay que decir que es una empresa que se ha beneficiado por el COVID. Bueno, es un segmento del mercado que actualmente pues no lo está pasando especialmente bien, pero lo interesante de Team es que, por ejemplo, Q1 del año pasado creció un 21% y Q1 de este año ha crecido un 43%, pero bueno, está un poco distorsionado porque en marzo fue muy bueno por el tema de Rusia y problemas de cadena de suministro, pero bueno, ha podido crecer 20 sobre 20 pro forma más o menos. Entonces, una de las características más interesantes, la línea punteada es el eje vertical derecho en eficiencia de balance, es que Team rota 10 veces el capital circulante neto, que es bueno, pues una métrica bastante potente y teniendo en cuenta, o sea, al final el cambio a distribución centralizada llevó a que no hubiese margen o hubiese un margen negativo y entonces, bueno, yo lo que he hecho también si Team hubiese tenido un 10% de margen EBIT como el que tiene ahora, pues qué tipo de retorno sobre el capital circulante neto hubiese tenido y bueno, pues hubiese sido del 100%, algo que es muy potente, especialmente si tenemos en cuenta que Team Distribución no tiene CAPEX y todo eso pasa por la cuenta de pérdidas y ganancias porque se lo da a TSLP. Y de hecho, si vamos a las comparables internacionales, la rotación de circulante neto por ventas pues, puede estar 5 veces, 5, 6, 7, 8. Sí que tienen mejor margen, porque ya son empresas más maduras que crecen menos y tienen un margen del 10, 12, 15. Y bueno, pues incluso Fastenal se podría decir que el retorno sobre el circulante es muy bueno, pero es que Fastenal cada vez tiene más CAPEX, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que no es una mala empresa y los retornos sobre el circulante son de lo mejor que podríamos encontrar en el contexto internacional. Y todo eso ha ocurrido con una mejora de margen bruto constante, ¿no? Empezó incluso teniendo un margen bruto del 13% y poco a poco ha llegado al 21% con cierta escala de costes. Y últimamente el crecimiento de Team se ha acelerado, pero no solo son importantes las ventas, porque ahí la inflación importa mucho, pero incluso el número de clientes se ha ido acelerando con el tiempo, incluso pasando a 7-8% trimestre a trimestre. Entonces, bueno, ¿por qué es una buena idea tener un negocio de distribución para empresas? Bueno, uno de los mejores casos es Monotaro, un distribuidor en Japón que bueno, lo ha hecho muy muy bien, pero se puede ver cómo en 13 años los costes van poco a poco, de forma muy predecible, bajando con esas ventajas de escala. Y además, pues bueno, en Team no se nos revelan este tipo de gráficos, pero la retención es muy alta y vemos como en Monotaro, por ejemplo, las cohortes de cada año cada vez pues, van consumiendo más, incluso superando cualquier problema de que algunos clientes se vayan. Vale, entonces, uno de los principales puntos claves de Team es que el margen ha subido y se pueden tener bastantes dudas con eso, pero yo creo que la clave para mantener ese margen o incluso superarlo es que la base del mix de clientes, pues históricamente tenía muchos revendedores, ¿no? Team vendía a otros que volvían a vender. Entonces, lógicamente, lo que tiene valor es tener al cliente final y vender, digamos, directamente. Entonces, un indicador muy clave es que la base de revendedores vaya bajando en todas las ventas,
mientras que los instaladores, por ejemplo, vayan subiendo, que es lo que se está viendo y es lo que la compañía predice que va a pasar. Y otra clave para que el margen bruto y el operativo se mantengan es que claro, TIM vende muchos cables y los cables al final pues, tiene valor añadido, pero quizá tampoco no tanto. Y la clave de todo distribuidor es vender un catálogo complejo, amplio de productos. Entonces, es verdad que en 2021 el mix en cables ha subido por los problemas de inflación y cadenas de suministro, pero a largo plazo, pues todo lo que sería otro tipo de productos vendidos a través de TIM debería crecer y eso debería volver a ayudar al margen bruto y al margen operativo. Entonces, bueno, es una empresa con 129.000 productos en su página. La categoría de productos electrotécnicos crecerá a más del PIB gracias a la electrificación de la economía y además dentro de eso pues hay subcategorías que lo van a hacer muy bien, ¿no? Como bombas de calor o producción fotovoltaica, como ya veremos. No hay un problema de valor terminal, esto es importante. El modelo operativo de TIM es calcado a las comparables internacionales. Por lo tanto, no es que dentro de 5 años haya que reorganizar todo, sino que el modelo es el que va a funcionar. Los competidores no dominan el canal online, dejando a TIM solo en SEO y SEM. Y relacionado a eso, también la demografía de los instaladores pues, tiene una edad cada vez más avanzada y a medida que más gente joven, los instaladores sean más jóvenes, pues van a querer pues, tener servicios muy similares al consumidor, también para empresas, y creo que existe también un viento de cola demográfico. Y además de eso, creo que el TAM real no es el TAM de productos electrotécnicos, sino que es distribuir en general productos industriales. También tiene otros upsides que luego veremos. Entonces, en cuanto a crecimiento en los siguientes años, a ver, la sociedad cada vez, la electricidad es más importante y por ejemplo, ¿no? Con el conflicto entre Rusia y Ucrania, vemos que las bombas de calor van a ser un producto de mucho crecimiento, ¿no? Están creciendo un 50 o 60% porque sustituyen al gas, ¿no? Y eso pues ocurrirá en coches, ocurrirá en muchos otros sectores. Entonces, bueno, no quiero decir que vaya a crecer al 30%, pero es un buen sector en el que estar, además de que no tiene problemas de valor terminal. Y luego, por otro lado, el B2B e-commerce también pues va a crecer al 12% anualizado, o eso es lo que se espera. Vale, otra cosa que quería decir es que esto de reducir filiales también se ven comparables internacionales y que no es una cosa de TIM. Fastenal cada vez tiene menos filiales, aunque sí que es verdad que cada vez trabaja más en la propia planta del cliente. Pero bueno, esa consolidación sigue. Si vemos Grainger, no sé, el 70% de los pedidos se hacen a través del centro de distribución, el 75% de los pedidos se hacen online, por lo tanto, digo que esas métricas se parecen mucho a lo que hace TIM. Y por otro lado, pues si vemos los últimos resultados de Fastenal, sus ventas online crecen un 55% y pasan al 47% de las ventas totales y esperan que llegue al 85%. Y si vamos a Rexel, te pone una gráfica de un país donde el e-commerce entraba y cómo ha evolucionado eso. Bueno, pues vemos que empezaba en 14, terminaba en 45 y el margen EBITDA de ese país pues duplicaba. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el modelo de TIM tiene valor terminal y además que la llegada del e-commerce al segmento de empresas no es cíclico, sino que es estructural, como podría ser el miedo en otros segmentos más al consumidor. Además, entonces, el upside de TIM es que podría expandirse a otras categorías que todavía no está. El caso más bestia sería el de Monotaro, que distribuye piezas de recambio para motos, tuberías, material de oficina, hace de todo. TIM no va a hacer todo eso, pero RS pues sí que hace otras cosas, sí que distribuye productos de mecánica de fluidos o más mecánicos, ¿no? Probablemente TIM nunca distribuya tornillos, pero sí hay otras categorías adyacentes. Más allá de eso, TIM no tiene marca blanca, no tiene marca propia, y eso en comparables internacionales pues son un 15 o un 20% de las ventas, que con eso intentan hacer
que los productos de menor valor añadido pues que sean de marca blanca y que tus clientes trabajen más en el rango alto, ¿no? Bueno, pues todavía no hay plan de que haya marca blanca, pero a futuro puede que la haya. Y bueno, hay casos internacionales que son una bestialidad, ¿no? Como Lagercrantz, que empezó con un 13% de las ventas con productos propietarios y terminó en 70%. Eso nunca va a ocurrir en Team, pero que ese poder existe. La publicidad en Team existe, se lo hacen a sus proveedores de alguna forma, pero bueno, todavía sigue siendo un mecanismo muy manual y al final marca blanca y publicidad suelen ser las dos caras de la misma moneda y puede que eso vaya mejorando. Por otro lado, Team está muy cerca de Alemania, sus almacenes están en Wrocław y Alemania pues tiene el triple en PIB per cápita de Polonia, el alquiler por metro cuadrado es el doble que en Polonia y por lo tanto y Wrocław está tan cerca del resto de Polonia que de Alemania. Entonces, Team este año incluso ya quiere entrar en Alemania, que no sabemos cuánto va a crecer, pero bueno, algo hará y no existe ningún riesgo de inversión en ese sentido. Y por otro lado, a nivel internacional, los distribuidores cada vez ofrecen más servicios, no solo producto, y bueno, y todos conocemos, ¿no?, las máquinas expendedoras de Fastenal o Electrocomponents, y puede ser que a futuro Team pueda ir por ahí, y más viendo que se ha sacado una filial de la nada, así demostrando cierta cultura corporativa emprendedora. Vale, eso sería Team Distribución y luego sería 3LP, ¿no?, que es la división que se crea cuando la empresa hace la transición a la distribución centralizada online. Y entonces el asunto es, cada vez hay más compañías que quieren vender online, pero no tienen una know-how, un conocimiento de cómo distribuir en un mundo donde el consumidor cada vez pues tiene una exigencia mayor, ¿no?, pedidos en 24 horas y similares. Entonces lo que te permite es que tú puedas subcontratar la distribución, tu almacén, a otro que sí que sabe distribuir y que pagues mensualmente. Entonces eso lo que te permite es que no tengas que hacer una inversión inicial, que no haya costes operativos. Bueno, podríamos poner la analogía de AWS, que es como que no tienes que tener tu centro de datos, sino que lo subcontratas, lo pagas mensualmente y bueno, o según lo que consumes, y luego vas escalando según tus necesidades. Pues es algo similar. Bueno, 3LP no va a ser AWS, pero las cualidades están ahí. Además, esta división se beneficia del onshoring, que sería ahora mucha de la producción y distribución va a venir a Europa y cada vez va a estar más cerca, y ahí pues Polonia tiene un lugar privilegiado. Luego, para describir un poco las ventas de 3LP, ellos facturan cuando recepcionan un pedido, cuando lo almacenan también facturan algo, y también cuando se vende. Entonces, sí, y luego además hay mínimos que cubren ciertos costes fijos. Por lo tanto, las ventas de 3LP sí que son dependientes de que sus clientes, como IKEA, vendan más o menos online, pero está un poco amortiguado. Los contratos son multianuales y con traslado directo de inflación laboral o de alquiler. Por lo tanto, si hay inflación, pues hay más ventas y hay más EBITDA. Y bueno, todos los contratos tienen un ramp-up inicial con margen bajo, y donde poco a poco cada vez se automatiza más ese almacén y las ventas por metro cuadrado aumentan. Por lo tanto, 2 veces multiplicar o duplicar los metros cuadrados implica duplicar ventas, pero no directamente, porque hay un desfase en tiempo porque hay que automatizar y porque se tarda en llegar al mismo nivel, pero el doble de metros cuadrados sí es el doble de ventas y beneficios a largo plazo. Entonces, los vientos de cola son más e-commerce, que ahora bueno, todo el mundo piensa que no, pero la tendencia estructural es que cada vez se venda más por e-commerce, cada vez va a haber más automatización en los almacenes y cada vez se subcontratan más los almacenes. Incluso Nike, ASOS, o sea, cada vez la gente subcontrata más el almacén. Y por otro lado, pues la geografía de Polonia es muy positiva para los siguientes 10 años, además de bueno, el arbitraje en costes que hemos comentado en Alemania y otros lugares de Europa. 3LP ha duplicado metros cuadrados y ventas los últimos 4 años y bueno, esta empresa iba a salir a cotizar, no va a salir, y entonces en un año va a duplicar y en 2 años va a triplicar los metros cuadrados gestionados. Entonces esto parece súper ambicioso, pero casi el 80% de
esa ampliación ya está hecha, ¿no? Entonces, tampoco hay tanta incertidumbre, hay cierta incertidumbre operativa, como siempre, pero debería poder hacerse. Y luego, en cuanto a perfil de márgenes y negocio, bueno, debería cogerse GXO, ¿no? Que tiene un EBITDA, ¿no? Que es el EBITDA del IFRS 16, 17, EBITDA 12, CAPEX de mantenimiento menos del 2%, circulante 2% o menos, y rentabilidad sobre el capital tangible del más del 30%. Entonces, bueno, 3LP debería tener algo parecido, ahora mismo tiene más del 22, tiene 25, entonces a futuro creo que 22-13 puede ser un poco los márgenes que me cuadran. Entonces, esta es un poco la inversión, ¿no? Team Distribución más 3LP. ¿Qué riesgos hay, ¿no? Porque esta empresa ya está muy barata, entonces uno se tiene que preguntar por qué. Lo primero, ha habido una inflación de precios al productor muy grande, ¿no? Nosotros vemos la inflación en nuestra vida mucho, pero es que incluso los precios del productor han subido más. Entonces, un 20%, un 25%, en Alemania un 33%. Entonces, tú cuando eres un distribuidor y compras antes y vendes después, lógicamente te llevas un margen extra que tú no has hecho nada, pero como compraste antes, hay un extra de margen bruto que te has llevado. Lo bueno de Team es que cuando rotas 10 veces el inventario, pues, bueno, este extra no debería ser escandaloso ni nos debería sorprender muchísimo. Por otro lado, el ciclo económico importa. Electrocomponents, Fastenal y otros cayeron entre un 10 y un 20% en 2008. Si el ciclo va mal, pues Team no crecerá, seguramente. Por otro lado, es una empresa, es COVID winner, ahora mismo están malditas, pero bueno, al pertenecer al segmento de empresas creo que está protegida. Luego, es una empresa polaca, la gente pues puede entender que no quiere invertir en Polonia por riesgo país, y luego a nivel de tipos de interés, es verdad que Polonia ahora ha subido los tipos hasta un 5, ¿vale? Entonces, tú no puedes esperar que tus empresas se vayan a 40 veces beneficios cuando el Banco Central, ¿no?, te da un 5%. Pero es que los tipos de interés de Polonia tampoco son estructuralmente más altos que Europa, ¿no? Porque antes del COVID estaban un poco en niveles similares. Por otro lado, todo distribuidor industrial o a empresas tiene el miedo, ¿vale? Tienes el miedo de que Amazon o Allegro pues te copie o te entre. Eso es el miedo de siempre y todavía no ha ocurrido y pienso que no va a ocurrir. Y luego, pues 3LP es una empresa muy ambiciosa y cuando hay mucha ambición, pues pueden venir problemas también, ¿no? Entonces, para mí, los puntos clave son modelo de negocio con bajo riesgo terminal y ventajas de escala, generación de caja y retorno sobre capital excelente y con una política de dividendo muy clara que te van a dar el dinero, ¿no? Sector con crecimiento, con diferentes upsides, 2 negocios en uno, ventas consolidadas, diferentes características que puede dar lugar a ineficiencias, 3LP como empresa de turbo crecimiento y bueno, la valoración actual de 700 millones que la empresa ha guiado, que va a hacer 3.000 millones de ventas en distribución en 2026. 3LP va a crecer más y entonces, pues bueno, el precio actual debería ser muy barato y veremos si tenemos razón o no. Bueno, esto es todo. Y tal y como lo esperaba, cero publicidad del fondo. Tal y como esperaba. ¿Alguna pregunta? Que por cierto, Carlos, estoy bastante de acuerdo. A mí me encanta Polonia, ¿eh? Es una maravilla de país. Por muchos motivos que tanto tú como yo conocemos. Es gente ordenada, ¿verdad? Gente ordenada. ¿Alguna duda? ¿No? Allí. Buenas, gracias por la presentación y por este descubrimiento de empresa. Quería preguntarte si habláis mucho de RS, que es un referente aquí en España. Yo hace poco he descubierto otra empresa alemana que es TME. ¿La habéis tenido en cuenta en ese? Porque no sé cómo lo harán, pero tienen unos precios que son en torno al 30% más baratos que RS. No sé si eso os puede afectar. Vale. Bueno, si van a habrá que ver si tiene un modelo de negocio disruptivo, ¿no? Yo no conocía Cotiza.
Vale. Bueno, yo he trabajado con RS como ingeniero, y conozco eso, pero esta nueva no. No puedo decir nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Maravilloso, porque eso significa que llegamos al coffee break. Maravilloso. Que además, como mucha de la gente nos dijo la última vez, el último evento...